En 1936 la República Española fue objeto de una agresión. Gran parte del mundo se alzó en defensa de España. Era España, era la República Española, un lugar perfecto. Por supuesto que no, tenía graves problemas, defectos que eran evidentes ya entonces, pero la opción era infinitamente peor. Era la negra oscuridad del fascismo que devora todo rastro de humanidad entre sus hijos. La derrota de la República fue el prólogo de los horrores del nazismo que se desataron sobre el mundo hasta 1945, sin que hubiera, por supuesto, esfuerzo diplomático que valiera para saciar las ansias de conquista del dictador. Todo paralelismo histórico es impreciso y debe tomarse con mucha cautela, pero dentro de esa cautela tenemos que aprender lecciones de la historia. En Ucrania se juega mucho hoy. Tampoco es un país perfecto, pero la opción es incluso más aterradora, pues entre sus garras amenazantes lleva el poder de la destrucción nuclear. Independientemente de todo, los ucranianos nos han dicho que no quieren al invasor, que quieren su país, su independencia y vivir en paz. La responsabilidad de cualquier persona bien nacida en este momento es ayudar a detener al invasor, al criminal de guerra, al asesino que se ceba en la población desarmada porque la población armada los ha repelido eficazmente. Ucrania merece todo el apoyo necesario para resistir a las fuerzas de Putin. Nos han pedido que luchemos por ellos. Lo que nos han pedido son armas para defenderse ellos, para luchar ellos por sus familias, por esos millones de ucranianos que han tenido que huir para no ser destrozados junto con sus casas, sus parques, sus escuelas y sus hospitales que han sido los blancos del invasor. La dignidad de quien se resiste al conquistador sanguinario no es moneda de cambio. Merece respeto, apoyo en la medida en que cada uno de nosotros pueda, armas para los ucranianos que resisten, suministros para los que han huido y se han acogido a la enorme bondad de la ciudadanía rumana, húngara, eslovaca, moldava y sobre todo polaca. Quien deja que se produzcan víctimas sin alzar la voz, sin actuar, sin intervenir, no es un observador desapasionado, un pacifista, un neutral, es cómplice de los victimarios y así debe consignarlo la memoria colectiva. Ayuda a Ucrania, por favor. Ayuda a los ucranianos, de cualquier modo que lo hagas. Siempre será mejor que jugar del lado del verdugo. Slava Ukraini.